Encuadernados con tapadura, color y tal, les llamábamos álbumes, por los álbumes de cromos, imagino, por las estampas y tal, ¿no? Entonces, en los años 80 ocurre que hay una especie de complejo, y este complejo sigue vigente hoy en día, porque los autores de cómics, para los cuales existe esta palabra historietista, de historietista, pero bueno, parece que no es, yo qué sé, funambulista o algo así, guionista, parece que no tiene mucho prestigio social. Entonces los autores de cómic, los historietistas, siempre hemos arrastrado una suerte de complejo con respecto a los otros artistas. O sea, un poeta está muy reconocido, un pintor, un escritor, hasta un cineasta. También un director de cine, ¿tú qué director de cine? Parece que le da presidente, o yo qué sé. Entonces te veo, pues ya miran para otro lado, ¿no? Pareces medio tonto, medio subnormal. Y esto lo he vivido yo, que nací en Madrid, tú con 19, 20 años no podías ir con un TVO debajo del brazo porque era, vamos, tonto era lo más suave que te iban a poder decir, ¿no? Y ¿qué hace este con esto? Entonces ocurre que en los años 80 más o menos hay como una suerte de revolución. Unos autores franceses, esto viene aquí de Francia, Moebius, bueno, varios nombres que a lo mejor decirlos no viene a cuento, están un poco cansados de hacer un trabajo más infantil, para jóvenes, para niños, y quieren hacer un trabajo, llamémoslo, más adulto. Y empiezan con una revista señera llamada Metal Hurlant, que creo, para los que sepáis francés, metal caliente o algo así, que significa, ¿no? Como heavy metal, en traducción en inglés. Y empiezan a hacer un material distinto, ya más libre, más sin las restricciones que supone un público adolescente, sin la tiranía de la publicación semanal. En fin, quieren expresarse más libremente como artistas y hacen un producto distinto. No solo ocurre esto en Francia, también, por ejemplo, en Italia, uno muy señero y que abrió mucho camino para todos los que hemos venido detrás, era Hugo Pratt, con su personaje Corto Maltés, que ese probablemente os suene ya más a alguien por aquí, porque era muy guapo, bien plantado, el Corto Maltés, no Hugo Pratt. Luego el pobre era gordo y feo. Parece que le pasaba algo a Hitchcock, ¿no? Que se le reflejaba sus alter ego en su personaje. Y este Corto Maltés era un TVO de aventuras, pero con connotaciones si quieres más adultas. En medio del tiroteo, los dos personajes, Corto y el otro que tenían al lado, pues se podían poner a hablar de Ulises de Joyce, o de literatura, o del amor, o de las relaciones, que todo esto era algo nuevo, ¿no? Parecía asequible a los adolescentes. Y entonces en España se empieza a publicar la primera revista puntera que sale con este nuevo material, se llamaba Totem. Y claro, los editores dicen, bueno, ¿cómo vamos a llamar esto? TVO. Si TVO es para niño pequeño. Mortadelo y Filemón, Zipizape. Y entonces acuñaron la palabra cómic. Pero ya os digo, en los años 80. Pero para enredar todavía más la tostada, el movimiento underground que existía culturalmente, no solo en el mundo de los cómics, sino en la música a todos los niveles, y me asocia con el movimiento hippie, pues tampoco querían hacer TVOs, porque ellos hacían TVOs donde se veía a Robert Crumb, pues gente, perdóname, follando con sexo explícito, fumando porros, cosas así. Dicen, no, esto no son cómics ni TVOs, estos son cómics, con X al final. Ah, bueno, vale, qué bien. Y luego, paralelamente, en Argentina también, por esa misma fecha, los argentinos, que siempre culturalmente, aparentemente, pues nos parecen más adelantados a nosotros, el nivel cultural medio es como muy elevado, pues este barbarismo de cómic no nos gustaba, lo de TVO, como ellos no tenían ni el TVO tampoco, pues fueron ellos los que acuñaron la palabra historieta, que aquí llegó pues a través de una intelectualidad, con una serie de fanzines, se llamaban Pan, Trocha, que ya querían estudiar. Ellos no consideraban al cómic como un subproducto para niños y deficientes, sino como lo que es un lenguaje, un medio de expresión y, por supuesto, no voy a entrar en ese debate, también un arte. Entonces ya tenemos historieta, cómics, TVO, en fin, algo muy complicado. Cómic ya parecía solo para adultos. Pero ¿qué ocurre? Que los contenidos fueron derivando poco a poco hacia la violencia y el sexo y los superhéroes y tal. Entonces, vale, bueno, no son para niños. ¿Para qué son entonces? Para adolescentes y además masculinos, porque no sé por qué motivo la mayoría de los lectores de cómics somos chicos. A las chicas parece que no nos va demasiado,
esto de los superhéroes y todo este tipo de rollo, y entonces, pues cómic es un producto para adolescentes masculinos. Entonces, claro, autores, historietistas con un espíritu artístico, con ganas de expresarse, de contar cosas más profundas que las hazañas surrealistas de un tío en pijama, pues necesitan otro término, otra expresión, otra manera de llamarlo. Y ahí es donde surge de nuevo el mismo proceso que ocurrió alimentar la palabra cómic para apartarse de la expresión TVO. Ocurre ahora lo mismo, se acuña la expresión novela gráfica, que yo creo que Fermín ha definido muy bien, para huir de cómic. Pero él mismo ha contado un ejemplo paradójico. Resulta que una obra genial, Watchmen, que es una deconstrucción de todo el mundo de los superhéroes, hecha por un guionista inglés, Alan Moore, que es un auténtico literato, o sea, no tendría por qué envidiar nada a ningún novelista, pues este hombre hace este guión de esta serie inicialmente aparentemente de superhéroes, y esto se publica primero en TVOs, fijaros, lo sigo llamando TVOs, con grapa. Entonces es un TVO o un cómic. Pero ahora de repente vienen y hacen una edición de super lujo, tamaño gordo, todo recopilado en un tomo con 300 páginas a las que tenga, y entonces ahora es una novela gráfica. Pero si es el mismo material, si es lo mismo. Si es como cuando yo qué sé, Charles Dickens publicaba por entregas en los periódicos y en cuadernillos, y luego cuando se recopilaba, entonces ¿qué pasa? Que cuando lo publicaba por cuadernillos era pulp, y cuando salió en libro era novela. Es una esquizofrenia que yo creo que daña mucho al medio. Yo como profesional, y Fermín también lo veis, y María más de la ilustración, creo que no nos beneficia a nadie. Y pienso que es una mezcla de un complejo como artista que hemos tenido, porque al fin y al cabo hacer un cómic lleva muchísimo trabajo, y se ha dado siempre una paradoja enorme, que es que en el mundo editorial, si por una página de cómic, yo qué sé, voy a decir un precio por decir, porque todo esto está cambiando ahora mismo, hace tiempo te podían pagar 150 euros, por decir algo, una página en la que hay un guión, en la que hay una planificación, en la que hay un lápiz, hay una tinta, hay un color, todo un trabajo. Pues por una ilustración podías cobrar 300 en un mismo autor. Quiero decir, porque claro, puede haber una ilustración de un autor que trabaja muy rápidamente y otro mucho más elaborado, no, pero un mismo autor. O sea que si es ilustración estaba mucho más valorado, y si es cómic menos. Entonces claro, esto también, ¿qué es lo que ha hecho? Que cantidad de grandes autores y grandes historietistas, yo no conozco otra palabra para llamarlo, pues yo que sé, Max me viene a la cabeza, es un ejemplo muy claro de ello que está aquí en esta recopilación, un hombre, un historietista pues de talla internacional, que sé que hubiésemos tenido en industria, pues en cuanto el autor de cómics y historietista tenía un mínimo de fama o reconocimiento, abandonaba el cómic y se pasaba a la ilustración, lógicamente, porque ganaba mucho más con mucho menos esfuerzo. Entonces, bueno, esto era respecto a la denominación del medio, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Cómic, tal, y ahora sumar también la nueva denominación de manga, que es cómic japonés. Para mí, personalmente, es todo lo mismo. Y todo lo mismo que es una definición, la más elemental que yo he podido encontrar, que es narración en imágenes, narración secuenciada. Hay un gran artista al que tiene la medalla de ser el creador de la novela gráfica moderna, Will Eisner, que no lo he mencionado, pero sí estaba ahí en la recopilación de portadas, un hombre americano, judío, que este hombre tenía su serie también de cómics cuando era más joven, luego estuvo trabajando para el ejército, y cuando se jubiló dijo, pues ahora voy a hacer lo que a mí me apetece. Y empezó a hacer historias largas con un perfil, con las características que ha definido antes Fermín para la novela gráfica. Y él al cómic lo llamaba el arte secuencial. O sea, en un cómic la secuencia es esencial. O sea, hay que contar algo. Las viñetas tienen que estar relacionadas unas con otras. Hay una elipsis narrativa, unos huecos que hay que rellenar, como ha contado antes Fermín, pero al fin y al cabo es una lectura. Si yo pongo una serie de viñetas sin un vínculo secuencial entre ellas, es un catálogo de ilustraciones, no un cómic o novela gráfica o TVO, a ver si luego hay un debate al respecto. No sé, lo llamaré arte secuencial, como decía
Will Eisner. Entonces, si es un arte, si es un medio de expresión, al fin y al cabo es un lenguaje, ¿no? Creo que en eso convendremos todos. Y en el motivo por el que estamos aquí, que es el cómic en la educación y tal, pues si es un lenguaje, sirve para educar, ¿verdad? Esto es, creo que, de perogrullo. Entonces, para enseñar lo que uno quiera, de la misma manera que puedes utilizar un libro, una obra de teatro, una película, no sé, el mimo, pues un cómic es lo mismo. Puedes también utilizarlo como lenguaje, como medio de expresión para contar algo. En los años también, acá como 20 años sí, me acuerdo que hubo incluso una campaña institucional pagada por el gobierno, que había carteles pegados por toda la ciudad, entonces yo vivía en Madrid, que decía, donde hay hoy un cómic, mañana habrá un libro. Y venían a decirte, no regañe a su hijo por leer ese subproducto de retrasados de los tebeos, que luego ya verá cómo se acaba leyendo el Quijote y tal. A mí siempre me molestó, porque en esa publicidad va implícito considerar como un subgénero, ni siquiera un submedio ni un sublenguaje, sino esta identificación entre medio y género. Porque claro, el cómic se desprecia en general por el común de la opinión pública porque está asociado con unos contenidos, con unos géneros, a saber, violencia, sexo y humor, si quieres. Fuera de ahí, pero esto es falso, porque hay cómics periodísticos, hay cómics históricos, que es, bueno, me estoy ampliando mucho, que es el género en el cual yo trabajo. Hay cómics de todo tipo, novelas gráficas, arte secuencial, como queráis llamarlo, para cualquier contenido. Cuentan que en Japón, que es el país del mundo donde más cómics se leen, o mangas, donde una revista puede tirar hasta 3 millones de ejemplares a la semana, algo increíble, ni el marca aquí en España vende eso. Hay mangas hasta de la contabilidad de las empresas. Y yo he comprado uno, por ejemplo, un manga gastronómico, que la única historia que hay ahí es un señor que sale a probar los diferentes menús de los pueblos donde vive. Ese es todo el planteamiento de un desenlace, toda la tensión dramática. El conflicto es si le gusta o no al señor el plato que le ponen, si está bien cocinado o no. Un cómic que a priori, pues aquí no publicaría nadie. Este está publicado en la estilada de este autor que se llama Jiro Taniguchi, el que pueda recordarlo, que es también para recordar en esas recomendaciones, supuestas recomendaciones para la biblioteca. Es un autor de manga que no tiene nada que ver con el manga tradicional de los ojos gigantes de niñas y niños adolescentes que van pegando tiros y enseñando las bragas y tal, en fin, nada, no. Es un hombre profundo que hace un cómic que yo muchas veces me parece una poesía, tanto por el dibujo como para el contenido de sus historias, ¿no? Entonces, esto quería dejarlo claro, ¿no? Que el cómic es un lenguaje, un medio en sí mismo, que no es un camino o una puerta para luego aprender a leer, sino que también, como ha dicho Fermín, es leer, y es leer un medio distinto. Yo a mis hijos, que ya tienen una edad, les enseñé desde niños a leer tebeos, y en sintonía con su generación, pues no leen un libro ni de casualidad, claro. Los tebeos siguen leyendo. Son aficionados a ellos, tienen criterios, saben lo que es un buen tebeo, uno malo, hay temas que les interesan, temas que no. Si es que de alguna manera es comparable como en el cine. Es como si a cada género de cine lo llamasen de una manera, o si todo el mundo despreciase el cine porque la inmensa mayoría de la producción cinematográfica es basura, y eso no le va a poder negar, incluso en la literatura. O sea, lo más que se produce es malo, y en el cómic pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo utilizo realmente el cómic para enseñar como medio educativo en un género que es el cómic histórico. Es realmente la médula de mi trabajo, ¿no? El coger la historia y utilizarla y contarla a través de los cómics. Creo que para la enseñanza, de hecho, incluso me gusta utilizar una expresión que es el arte docente. O sea, utilizar el medio artístico para enseñar. Algo que, por supuesto, no ha descubierto los cómics ni nada, sino que es más viejo, tan viejo como la civilización, ¿no? O sea, la pintura, la literatura, todo, muchas veces, supuestamente, además en su origen, probablemente muchos de los artistas no trabajaban para dar salida a su ego y para buscar reconocimiento vanidoso, sino para transmitir un mensaje y una enseñanza. La pintura religiosa es un ejemplo clarísimo de esto que estoy diciendo, ¿no? El arte docente. Entonces, dentro del cómic histórico, y aquí concretando que es realmente lo que yo trabajo,
Pues hay muchas maneras de hacerlo, la verdad. Mira, he traído este de aquí y el Asterix y Obelix, aunque es un TVO de aventuras para niños y tal, podría llamarse un TVO histórico también. O sea, ocurre que cuando yo era niño sabía que el jefe malo celta que luchó contra Julio César se llamaba Vercingetorix. ¿Y cómo se llamaba el que luchaba español? Ah, pues no tengo ni idea. Sí, un viriato, que suena por ahí y tal, pero no. O sea, resulta que leyendo Asterix y Obelix uno podía tener conciencia de cómo había sido la conquista de las Galias de Julio César sin saber nada de latín. O sea, de alguna manera algo se aprendía, ¿no? Esto es un TVO histórico en el cual el tema histórico es simplemente el contexto. Probablemente ni Uderzo ni Goscinny se plantearon eso que hablo del arte docente. El arte docente es más cuando, bueno, aquí saco yo uno de factura propia, Balboa, que ha salido ahora con, sabéis todos, ¿no? O sea, ahora está con el 5º centenario, pues de descubrimiento del Pacífico, en el cual, para contar la gesta de Balboa, o en fin, los hechos que rodearon aquel descubrimiento, utiliza un lenguaje. Podría haber hecho igual una obra de teatro, o un documental, o una charla, o un cuento. No, un TVO, o un cómic, o una novela gráfica. Novela gráfica porque el formato es gordito y tal. Si fuese con grapas se llamaría TVO. Sí, en fin, ya os digo que eso es absolutamente surrealista. Entonces, este me parece un ejemplo buenísimo de cómo puede utilizarse realmente el cómic para enseñar. Yo os hablo de la historia porque es lo que yo trabajo, pero puede ser cualquier cosa. Puede utilizarse en ciencias naturales. Y me atrevo a decir que hasta las matemáticas. Hay un cómic por ahí muy bueno que se llama Logicomics, que cuenta todas las paranoias y todas las angustias mentales de una serie de matemáticos intentando encontrar la teoría definitiva que explique todo el universo, ¿no? Y es un TVO realmente denso. No me imagino a ningún niño leyéndolo. Y el estilo de dibujo pues es tipo de Asterix, línea clara, colores planos, o sea, un dibujo asequible, fácil. Porque esto sí que es real, de cara a la enseñanza, y esto nos lo contaba María también hablando de la ilustración del primer hombre que ha mencionado, que no recuerdo el nombre, ¿cómo era? ¿Cuándo has hablado de la historia de la ilustración? Bueno, hay ese, ¿no? Bueno, pues ese se dio cuenta de que algo de que es del orgullo, ¿no? Que el lenguaje icónico nos lleva mucho más directamente hasta lo más dentro de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cómic tiene esa ventaja, ese apoyo iconográfico para transmitir los mensajes, ¿no? Probablemente hoy en día ya haya superado el cine, o si no apenas los videojuegos, que no deja de ser otro lenguaje, también tan devastado y tal, pero hay videojuegos alucinantes que enseñan cosas, no todos son de matar viejas por las calles, sino... No sé, yo no soy aficionado, pero lo que me han contado hay cuentos de cómo se construye un pueblo, de cómo incluso se trabaja un huerto, de ejercicios de inteligencia, en fin, de nuevo es un lenguaje que sirve para enseñar cualquier cosa. Y bueno, como esperamos que luego haya debate, simplemente para el tema de las bibliotecas, pues claro, evidentemente, yo aquí en la sala hay un buen amigo mío, que es profesor, que yo siempre digo, yo es el profesor que habría querido tener de pequeño, porque es un gran aficionado a los TVOs, y entonces la biblioteca de su instituto pues está llena de TVOs, y él como los conoce y los lee, los puede recomendar. Bueno, a él le gusta más la novela gráfica, y estamos de novela, no, semántica, ¿no? Pero el caso es que eso es evidente. Si en la biblioteca, bueno, también hay aquí otra buena amiga que tiene esta bibliotecaria, que cuando vi la sección de TVOs que tenía en su biblioteca, casi me caigo de espaldas. Digo, esto tiene más TVOs que toda la cátedra junto. Y es lo mismo, esta persona, los dos tienen gusto, afición por el medio y pueden recomendar. Claro, si no tienes ni idea, ¿qué recomiendas? ¿No? Es como cuando vas a una librería, ¿no? Las de antes, cuando íbamos a las librerías, pues a mí siempre me ha encantado, porque eres cliente de librería, el librero dice, ay mira, pues me ha llegado este libro, o este TVO, qué bueno, qué tal, te recomienda, tienes un punto de referencia para saber por dónde orientarte. Y en este aspecto, no descubro nada, la responsabilidad del bibliotecario o bibliotecaria, pues es fundamental, ¿no? Ahora bien, si esta persona de entrada no sabe, pues está complicado. Fermín ha dicho, hay una serie de títulos señeros de novelas gráficas, o, en fin, no van a traer lo mismo. Y los hay, pero seguramente mucha gente no los conozca. Yo, entre muchas cosas, también
soy presidente de una asociación de amigos de los tebeos de Extremadura, Estebeo, de la cual Fermín y María, no sé si han pagado la cuota, pero eran socios antes. Y una de las cosas que hacemos ahí, que tenemos a hacer, es recomendar gratuitamente, por amor al medio, que es un apostolado que nos hemos echado encima, pues publicaciones para tener en la biblioteca, tanto para captar un público adulto. Por ejemplo, hay dos novelas gráficas que han, vamos a decir una española, que han triunfado, y pienso que valen para todos los públicos, tanto adulto como juvenil, no infantil, que son Maus, que es la que ha mencionado antes Fermín, ambientada en el Holocausto, una historia realmente estremecedora. Persépolis, que es una historia de una niña, mujer, que nace en Irán cuando el golpe de los ayatolás, y luego ella emigra a Francia, a Europa, perdón, y aquí tiene ese choque cultural enorme que la impide adaptarse y tiene una depresión gigantesca. Bueno, son ambos con un dibujo que, si ves el dibujo a priori dices, esto es para niño pequeño, pero el contenido, la historia que cuenta, para nada, son historias muy adultas. Y otra tercera, por decir una terna, también ha mencionado Fermín, muy buena, de Paco Roca, Arrugas. Trata el tema del Alzheimer en las residencias y tal, también con un dibujo a priori que podría ser como el de Asterix, dibujos planos, línea clara, pero también la historia es muy profunda. Pero luego hay muchas más cosas, tanto para jóvenes, para niños. Realmente la oferta es muy grande, pero claro, hay que saber, porque como la oferta es tan grande, muchas veces, si alguien no te dice, y vas ahí a la librería y dices, ay, pues esta portada parece que me gusta y tal, y te dejas ahí 20 o 30 euros según la novela gráfica que compres, y luego llegas a casa y es un tostón, y duele, claro, a ver si gastas ese dinero. Y si lo compras para la biblioteca y se queda ahí criando polvo y no es capaz de que los chavales vayan pasando de una mano a otra, pues se pierde el sentido del tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo unas tarjetitas, luego cuando acabe, si queréis, son de Estebeo, donde viene nuestro email simplemente y la página web, para que si alguno o alguna en algún momento tiene algo de presupuesto, cosa que me parece utópica hoy en día, y quiere gastárselo en tebeos, pues ahí, gratuitamente y sin compromiso, podemos darle un listado. De hecho, cuando empezó la asociación, la recordaba antes Fermín, hacíamos un boletín que mandábamos por la biblioteca recomendando títulos, para que los chavales, la gente vaya conociendo esto, que insisto, es un medio, un arte, un lenguaje, no es un género, como bien ha dicho Fermín antes. Y bueno, yo, hablando de tebeos, podría aburriros, no se voy a dar aquí la noche, pero sería, pienso, interesante si creamos algo un poco más dinámico, ¿no? Si tenéis preguntas que hacer o la idea, Juan, y de momento, si queréis hacer, yo paro ahora a ver si surgen las preguntas, si no, pues queda todavía tiempo, seguiremos hablando. Muchas gracias. Bueno, estamos aprovechando para irse. Dar las gracias. Ahí hay una pregunta, sí. Hay un micrófono, pero listo, qué bien. Buenas tardes. Aquí, trabajo en una biblioteca escolar en Santa Lucía del Trampal, en Alcuesca, y ya hace tiempo que hemos adquirido varias novelas gráficas, entre ellas las que habéis nombrado, Maus, Persépolis, Arrugas y más, Eléctrico, más. Y sin embargo les cuesta muchísimo que los alumnos las cojan. Es decir, lo que no conocemos es la estrategia para hacérsela llegar. Están expuestas, hemos hecho guías de lectura, muchísimas, en los blogs, un compañero Federico hace guías de lectura de cada uno, un educador social que Hugo las trabajaba en grupos pequeños, a excepción de Arrugas, que la web del ciclo social sanitario, muchísimo. Las demás, de luego, nos cuesta muchísimo que el alumno nos coja. Entonces, si nos convendría saber yo sé por qué. Vuestro punto de vista, ¿dónde fallamos? Porque todas las tenemos. Quizá también hay que esa novela gráfica está muy bien, pero también son densas. Es decir, es como si alguien realiza un casino y le pone a Haneke o a David Lynch o algo así, ¿no?
lo mejor para, no sé qué edad tienen los niños. Secundaria, pues de 14 hasta bachillerato. Hay que buscar una lectura quizás, empezar quizás por algún tema de cómics de superhéroes, que los hay, que no son solo de puño y tal, sino que hay algún Batman que está bien, no sé, algo a lo mejor, o yo por ejemplo uno mío que funciona muy bien, tampoco lo he hecho yo todavía, que es por ejemplo mi organismo de obras, que es sobre mi adolescencia, a lo mejor empatizar más con ello, ¿no? Que meterse directamente con un mouse, que puede ser algo que sí, a lo mejor hay que buscar otros títulos más para esa edad de 14, 15, que lo hay también, que ahí es donde entra el cerebro para asesorar también, puede ser, quizá puede ser ese uno de los trabajos, no sé cómo decirlo. Voy a decir en esencia lo mismo. Es que esas novelas gráficas que hemos dicho ahora son realmente para adultos. En el sentido de que, bueno, adultos, que un chaval espabilado de 14 o 15 años que lea el libro se lo lee. Pero eso no son contenidos, claro, como está todavía en el subconsciente colectivo asociado al lenguaje de viñetas, niños, adolescentes, pues parece que Mouse, que es realmente terrible, puede ser para adolescentes y niños, pero no lo es. Es para adultos. El contenido es realmente escalofriante. O sea, es que lo ves en el cine y sale ahí, bueno, que os voy a contar, de Auschwitz y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay otros títulos más acordes. Él dice, superiores, claro, superiores también parece que uno los descarta de un mazo, pero no es así. Hay obras, por ejemplo, Watchmen, esta que hemos mencionado antes, es muy buena. También, veamos, el Autobombo, una histórica aquí ambientada en la Cruz Negra, la frontera de Caballeros de Alcántara, hecha aquí en Extremadura, con guión de un servidor y dibujos de Pedro Camello. Para jóvenes, así que más se te ocurre. El de Bon, que es como hueso en inglés, escrito Bone, pero N, Bon. Ese también para jóvenes de 14 años. No hay que descartar para nada estos Asterix. Bueno, es que cuidado, porque Asterix está la época de Uderzo sin Goscinny, que era infumable, que murió el guionista en un momento dado y hicieron 10 álbumes más, que no valen para nada. Pero luego hay cómic europeo también de gran calidad. Hay, por ejemplo, Aventuras del Oeste, un bueno que se llama El Teniente Blueberry, Blue en azul, Berry. Ese está muy bien. De aventura medieval, también para adolescentes de 15, Lo Valiente, que es muy bueno. Y si me apuras de siendo nacional, el Capitán Trueno, para chavales, estamos hablando de 14 para abajo. Para arriba. Bueno, los que te he dicho, sí, el Capitán Trueno déjalo ahí en la línea, dime así. De hecho, en Google, una búsqueda, una gráfica para adolescentes y jóvenes, a ver. Por ejemplo, hay una parte que conozco, la ruga que no vuelve a mencionar, hay varias por aquí, sí, Héroe, de David Rubin. Héroe es una nueva versión de todo el mito de Hércules, de los 12 trabajos de Hércules. Está bien, porque trata también ese mito y con un lenguaje gráfico mucho más moderno, ¿no? Mucho más acción, de composición de página y tal. Este arrasa entre los chavales. 300, que cuenta la aventura de Leonidas en el paso de las Termópilas, es un cómic histórico. 300 se llama, y el guionista y dibujante es Frank Miller. Y yo os digo, es un cómic de aventuras. Si la profesor de historia es un poco partidista, pues no le gustará, porque se toma muchas licencias hollywoodienses, pero es un cómic que apasiona a los jóvenes. Y dentro del mundo de superhéroes, estoy mirando aquí a nuestro secretario de Estreveo, que está también, que bueno, dentro del mundo de los superhéroes hay una colección que llaman Ultimate, que tiene guiones muy bien hechos, muy bien escritos. Gracias, señor Heraldo. Una colección de un cómic europeo buenísima, también ambientado en el mundo de los vikingos, que se llama Thorgal, Thorgal, Thorgal. El guionista es Van Hamme, Van, es holandés, V-A-N, y luego H-A-M-M-E, y el dibujante Rosinski, con al final es K-Y. Ese de Thorgal es muy bueno, excepcional, y además para chavales de 14 para arriba triunfa. Es que claro, Persepolis, Mouse, mismas arrugas, son para adultos, son realmente una novela que, son los títulos que he utilizado yo cuando he querido
algún amigo o amiga principalmente que no estaba introducida en el mundo del cómic, gente adulta ya y tal, que lo miraba así como por encima del hombro y digo, esto es para niños, les he pasado esos trabajos y todo el mundo